Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro conversatorio que realizamos cada par de meses. En esta ocasión es ajedrez y aritmética. Es el segundo conversatorio de ajedrez de este año 2023 y esperamos que los temas abordados resulten de interés y disfruten de la transmisión. El día de hoy nos acompaña Álvaro Núñez, Mariana Stephanie Tenorio, Sharcy Valeria Bautista y Víctor Ávila. Y en la parte de comentarios y preguntas en el chat nos estará acompañando Manuel Labra. Como ya es costumbre, el tema es de reflexión, de difusión de la ciencia, de estas dos disciplinas, en este caso ajedrez y matemáticas. En específico, hoy nos concentraremos en la parte de aritmética y bueno, invitamos a las personas a participar. Para tal efecto, voy a iniciar dando la palabra a Álvaro para que se presente y bueno, así sucesivamente con cada uno de ellos. Adelante, Álvaro. Sí, sí, muchas gracias, Marco. Buenos días a todos. Agradezco la oportunidad que nos da Pilares para poder estar aquí en este conversatorio. Mi nombre es Álvaro Núñez Flores, soy profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. También estoy inscrito a la coordinación de plataformas oceanográficas, en la coordinación de la Universidad Científica, también de la Universidad Nacional. Entonces, sí, me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias, Álvaro. Gracias. Y ahora le doy la palabra a Mariana para que se presente. Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Mariana Estefanía Tenorio Molina. Soy egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Me dedico a la teoría de modelos en lógica matemática. Entonces, abordo gran parte de las matemáticas. Ahorita estoy por parte de habilidades digitales en el área de Club de Ciencias, en matemáticas, los pilares de Tepalcates y de Velódromo, por si algún día quieren algo. Ahí vamos a estar. Gracias. Sí, que ojalá te acompañen, te asistan. Bien, tengo ahora a Valeria, sí, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Pues bienvenidos a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Valeria Bautista. Soy ingeniero en sistemas automotrices y egresada del Instituto Politécnico Nacional y actualmente soy maestra particular en las ramas física, matemáticas, habilidades digitales y por supuesto ajedrez. Esperamos que pues la información que les vamos a dar sea de su agrado y les sirva para que puedan integrar estos dos mundos. Muchas gracias, Valeria. Y finalmente, y no por menos importante, el profesor Víctor. Adelante. Hola Marco, ¿cómo estás? Buenos días al público. Eh, Soy Víctor Ávila, soy egresado de la Facultad de Ciencias, matemático, y actualmente trabajo en la preparatoria José Revuelta Sánchez, se ubica en la alcaldía alcaldía Venustiano Carranza. Soy coach de ajedrez porque impartimos un taller de ajedrez en la preparatoria y también soy coach de robótica en la preparatoria. Entonces, ahí estamos dando un poco de lata y difundiendo un poquito lo que es el juego ciencia. Gracias. Sería interesante que pongas a robots compitiendo un tablero de ajedrez, ¿no? Bueno, pues para antes de iniciar, me gusta siempre, como los temas, por más llamativos, que nos guste, pues siempre hay cosas en el tintero y me gusta poner los datos de los compañeros por si alguien está interesado con lo que dijo tal ponente, se puede poner en contacto y bueno, pueda ahí aclarar dudas y demás. Entonces en este momento voy a presentar los datos de los compañeros para que puedan revisarlos. Bueno, pues ahí aparece Álvaro, a Mariana, Valeria, Víctor. Aparece también mi correo y el que encabeza el área, Manuel Ernesto Labra. Y también les pongo un link alusivo, digamos, como la raíz de este tema, dejo de compartir, que es el de ajedrez relacionado con las matemáticas, pero a través de ese conversatorio vimos que era tan extenso o tan rico la relación que decidimos hacer rama por rama. Ya lo hicimos, si la memoria no falla, con tres conjuntos, lo hicimos con geometría y en esta ocasión pues, nos trae la parte de aritmética. Y bueno, antes de iniciar como tal, quisiera dar la palabra a Manuel Labra para que
se presente y nos comente cuál va a ser su participación en este conversatorio. Buenos días, Marco, muchas gracias. Mi participación en el conversatorio va a ser estar al tanto de las redes sociales. Tendremos unos 2 momentos en los que se difundirán los comentarios que ustedes nos hagan llegar a través de Facebook, las dudas, las preguntas, para que los panelistas puedan hacer sus observaciones al respecto, responderlas, comentarlas, aclararlas, ampliar los temas que ustedes nos comenten en las redes sociales. Entonces yo voy a estar al tanto de sus comentarios y los analizaremos, los comentaremos durante la transmisión. Sí, muchas gracias, Manuel. Y sí, y sobre todo agradecer a las personas que participen. Pues, digo, el conversatorio pues lo hacen suyo a través de su participación y saber que efectivamente son temas de su interés. Y bueno, pues ya sin más, ahora sí entramos al conversatorio. Es alusivo a lo que sería un formato de ajedrez, que es apertura, medio juego y final. Y entonces en esta parte de apertura les daré la palabra a cada uno de los ponentes para que nos introduzcan en el tema. Y bueno, porque en este momento pues comienzo con el profesor Víctor para que nos inicie con el tema. Adelante, Víctor. Hola, ¿cómo estás, Marco? Bueno, pues en el bachillerato, para nosotros lo que es el primer semestre, es importantísimo enseñar la aritmética. Yo creo que cuando vienen de secundaria, todos los chicos vienen con con algunos problemas, sobre todo en conjuntos y operaciones de aritmética que son suma, multiplicación, división. Pero estas las abordamos a partir de cambios de base, sumas de Gauss, jerarquía de operaciones, áreas, perímetros, para que podamos refrescar, podamos recordar cuál es la idea básica de de la aritmética. Sin embargo, también en lo que es el ajedrez, porque también ahí estamos impartiendo nuestro taller, es importantísimo que los chicos empiecen a reconocer el juego, pero sobre todo que empiecen a reconocer la parte más importante, que es la jerarquía del valor de cada uno de las piezas que hay en el ajedrez, ¿no? Y también las historias que hay alrededor del ajedrez, sobre todo por el número de combinaciones que se pueden llegar a dar en una partida, en un juego, son infinitas, son tan grandes, ¿no? Recordaremos esta historia de que el que inventó el juego de ajedrez no quería dinero, lo único que quería es un granito de arroz por cada movimiento que se pudiera hacer, y que el granito de arroz podía llegar hasta la luna. Entonces, el ajedrez tiene mucho de cómo relacionar con respecto a lo que es aritmética y, y el valor de sus piezas. La parte que a nosotros nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, como docentes, cuando tenemos que enseñar la aritmética, es cuando los estudiantes vienen con dudas, pero sobre todo ahorita a raíz de la pandemia, ¿no? O sea, como que todavía seguimos con esta dinámica de pospandemia. Y sí, es importantísimo recalcar a los estudiantes, pues en una asesoría, en un pequeño comentario, bueno, cuáles son tus dudas, cuáles son tus problemas para entender cuestiones tan sencillas como, bueno, a ver, vamos a definir el perímetro, vamos a definir el producto, vamos a definir la suma, y cómo es que se aplican, porque luego muchas veces estos chicos no lo viven o no lo palparon durante la pandemia. Entonces, lo mismo pasó en el ajedrez. Cuando nosotros veníamos de un ajedrez que se jugaba en línea, cuando lo juegas presencialmente, los chicos visualizan otra manera lo que es el valor de las piezas. Porque en automático, tú cuando juegas en línea, el ordenador pues te va dando el justo valor de cada pieza, e incluso te va diciendo qué ranking vas teniendo o en qué posición vas jugando. Hay un termómetro, hay muchas cosas que te las dicen automático. Pero tú cuando juegas en ajedrez, tú tienes que ir dando el valor
por ejemplo, del material que tú tienes, si vas ganando por material o vas ganando por posición. O sea, nos ha ayudado mucho el taller de ajedrez a poder relacionar la parte numérica con la práctica del estudio a través de los estudiantes. Siempre ese taller de ajedrez ha sido como que una fortuna para nosotros, una bendición, porque tenemos el contacto con los estudiantes y además se dan unas charlas más informales, pero terminan aterrizando en estos temas, matemáticas, ajedrez, filosofía, historia. Bueno, Muchas gracias, gracias. Víctor. Sí, muchas gracias, Víctor. Sí, él está muy relacionado. Ahí comentaste teoría de números y bueno, también la aritmética. Y bueno, le doy la palabra a Mariana para que complete tu participación. Adelante, Mariana. Sí, claro, con respecto a lo que dijo el compañero, es cierto que la aritmética, por ejemplo, ha tenido un rezago muy grande en la mayoría de estudiantes con todo esto que se vino de la pandemia. Y la asociación creo que más bonita que se puede dar entre el ajedrez y en este caso la aritmética es que los dos tienen reglas y los dos se parecen mucho a un juego. En 1856, si no me equivoco, Peano, un italiano que era filósofo y matemático, comenzó con decir, bueno, las matemáticas se ven muy bonitas, ¿no? Tienen fórmulas, hay números, pero ¿y qué más hay? Y entonces viene, bueno, toda una revolución, porque es la única rama de las matemáticas que está axiomatizada. Axiomatizado significa tiene reglas y estas reglas se parecen en parte al ajedrez. Dependiendo de cómo las puedas mover y combinar, se pueden dar distintas cosas, nos dan visiones totalmente diferentes. Entonces, no es lo mismo cuando nosotros estamos interactuando con las matemáticas de manera totalmente abstracta, como dijo el compañero, ¿no? Por internet, cuando una inteligencia artificial es la que te está dando las respuestas o simplemente te está moviendo las piezas, a que cuando estás viendo a la persona o cuando realmente estás viendo como todo el trasfondo detrás y empiezas a comprender cómo se comportan los números naturales, cómo sumas, cómo restas, cómo multiplicas, cómo divides, que son las operaciones básicas que se realizan. Y entonces nos damos cuenta de que también es un juego muy en el fondo y que la asociación de estos al final nos está dando muchísimo más, porque hasta la fecha la aritmética sigue en pie. Uno diría, pues ya sé sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué más hay? Y entonces nos damos cuenta de que hay más maneras de multiplicar, más maneras de sumar, y que realmente estas ya no están enfocadas al raciocinio humano, sino a la computadora. Y igual en el ajedrez, actualmente el ajedrez que se juega a veces, o creo que el más popular, si no me equivoco, si no corríjanme, es entre inteligencias artificiales, que luego hacen cosas bien rarísimas que yo no haría, yo no pierdo a mi reina, pero lo hace porque es la mejor jugada al momento. Bueno, hasta aquí mi participación. Sí, gracias, Mariana. Sí, efectivamente, para confirmarte, la inteligencia artificial actualmente es la mejor jugadora de ajedrez del planeta. Bien, Álvaro, te doy la palabra para que puedas participar. Sí, sí, gracias. Pues bueno, yo quiero desgastar mi participación de inicio, ¿no? Básicamente, pues, recordando un poquito de qué son los pilares, ¿no? Son los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, ¿no? Y entonces, esta suma de voluntades, ¿no? Nos lleva a pues, querer precisamente estar participando como sociedad en diversas actividades. También quiero sobresaltar, pues, que este programa Pilares, pues, ganó el premio para construir igualdad, ¿no? Otorgado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos en la Ciudad de México. Lo que lleva, pues, es precisamente la construcción de sociedades más democráticas, igualitarias, diversas y no discriminatorias, ¿no? Y en ese sentido, dentro del programa Pilares, pues existen ciberescuelas, disciplinas artísticas, actividades deportivas, y es ahí donde se sobresalta precisamente esta voluntad, esa suma de voluntades que está teniendo precisamente este panel con la participación en aplicar precisamente este deporte y llevarlo a la sociedad. ¿Sale? Los talleres de emprendimiento y la capacitación del empleo. Entonces, en ese sentido, es precisamente Pilares es lo que está ofreciendo como este programa integral.
Y con esta, también lo que tiene, también lo que tiene es esa parte de que ha conjuntado precisamente profesionales en las diversas áreas, ¿no? Entonces, tiene esta parte en que cada centro pilar, pues pueda estar alguien profesional al frente. Bueno, aterrizando un poquito esta apertura en las actividades deportivas, precisamente yo nomás quiero resaltar lo siguiente, ¿no? Que sí, precisamente tenemos cuáles son las ventajas de alguna manera el estar promoviendo el ajedrez a este nivel, ¿no? Que precisamente mejora la concentración y el enfoque, ¿no? Esta es una parte muy importante que se desarrolla precisamente con el ajedrez, desarrolla la memoria, estimula la creatividad, aumenta la inteligencia y no nomás la inteligencia cognitiva, también la inteligencia que tiene que ver con la inteligencia emocional, porque finalmente en una jugada, tal vez sí, hice mal una jugada, tal vez me puedo enojar o me puedo poner ansioso, pero entonces el ajedrez, la capacidad que sí tienes que te autorregule, ¿no? Entonces también fomenta esa parte muy importante, ¿no? Ayuda a desarrollar habilidades sociales definitivamente en el sentido de que, pues, el estar conviviendo con diferentes personas, interactuar con otros jugadores, aprender las reglas y normas del juego, es precisamente fomentar, precisamente desarrollar estas habilidades y, pues, fomenta la paciencia y la perseverancia. Entonces, el ajedrez es un juego que requiere eso, paciencia y perseverancia, ya que puede de repente llevar mucho tiempo a la victoria, ¿no? Y esto puede ayudar a las personas a desarrollar habilidades en otras áreas de su vida. Entonces, en ese sentido, pues concluyo mi participación de apertura y pues agradeciendo también pues, los esfuerzos que hacen precisamente aquí Marco Ayala, Manuel Laura, Joaquín Caballero, que son parte de esta comunidad de pilares y acercar precisamente bajo esta ahora nueva modalidad de a distancia, pues, esta parte muy importante de que es el deporte del ajedrez. Gracias. Muchas gracias, Álvaro, y sobre todo por las flores. Van a pensar que te cerramos el ojo o algo así, pero muchas gracias por las flores y tu participación en ese sentido. Y bueno, finalmente le doy la palabra a Valeria para que dé esta parte introductoria del tema. Claro, pues complementando con la información que ya dieron mis compañeros, solamente me queda resaltar que tanto el ajedrez como las matemáticas hay que tenerlo muy claro, va desde el nivel más básico hasta la competencia, ¿no? Lo comento porque pues muchas veces tanto uno como el otro tema nos parece algo sumamente rebuscado, algo muy difícil, algo que no todo el mundo puede entender. Y con esto quiero que tanto las mamás como los niños pequeños entiendan que todo va de manera progresiva y que siempre va a haber un momento específico en el que se pueda aprender tanto una como la otra, ¿no? Gracias, Valeria. Pues yo robo un poquito de tiempo en el sentido que como le digo, la raíz fue relacionarlo a ajedrez y matemáticas, y a mí me gusta iniciar con algo, un contenido que ya he comentado en otros conversatorios, pero para los que por primera vez llegan con nosotros, suelo decir de las habilidades que comparten tanto el ajedrez y matemáticas, evidentemente desde mi posición, yo suelo decir que comparten el pensamiento lógico-matemático, comparten la inteligencia racional, comparten la inteligencia intuitiva, comparten la memoria abstracta, que capaz más adelante definamos un poco más ese sentido, o este concepto, comparten la memoria fotográfica, aunque las matemáticas realmente no es tan necesario. Incluso, al menos en ciencias, suele ser como un chiste que los matemáticos no tenemos memoria, ¿no? O sea, tenemos muy mala memoria los matemáticos y creo que hasta se vuelve una habilidad. Y, pero además, en el caso del ajedrez, no se queda ahí. Eh, Como lo ha comentado Álvaro, también está la inteligencia emocional, la inteligencia psicológica, la creatividad y la imaginación. Por eso siempre suelo decir que el ajedrez es todo mucho más formativo. Y bueno, pues esta sería como la parte introductoria de nuestro conversatorio. También quisiera mencionar que ahorita, evidentemente estábamos hablando de aritmética, pero las matemáticas y cualquier campo del conocimiento van totalmente relacionadas. Por ejemplo, Víctor comentó de la parte de las combinaciones que hay
en una partida y lo complejo que puede ser. Y eso en particular se conoce dentro de las ramas de las matemáticas, la teoría de la combinatoria. Entonces es otro tema que va relacionado y que le adelanto justamente también lo vamos a abordar en próximos conversatorios. También se ha hablado de teoría de números, se habla por ejemplo, acá de la aritmética, una generalización o cómo surgió es el álgebra, ¿no? También se conoce como esa parte de la generación de la aritmética. Y bueno, en este momento pues, nos concentramos con algo que justamente mencionó Valeria, ¿no? La parte básica. La parte básica y la aritmética es de lo básico. Y posteriormente si la disciplina te gusta, pues inicias como siendo principiante de ajedrez y terminas jugando campeonatos, al menos internacionales en tu país. Y pasa lo mismo, ¿no? Quizás al menos en México, un primer acercamiento es la aritmética y ya si te va apasionando y demás pues vas avanzando como el caso de Mariana, que es experta en lógica, y etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esa es la parte que nos interesa en este conversatorio, que como lo bien comentó Valeria, invitar a las mamás, a los papás, a los niños a acercarse a pilares, a que aprendan ajedrez, a que aprendan matemática, porque seguramente uno les va a llevar al otro. Bueno, pues ahora sí iniciamos con la parte del medio juego, donde desarrollamos un poco más este ejercicio. Y para en este momento iniciar, le voy a dar la palabra a Álvaro, que nos inicie ya como un poco más en el desarrollo y quizás nos comente como su experiencia tanto como alumno, como profesor, qué influyó la parte de matemática, en caso en específico la aritmética, y cómo ve, por ejemplo, en los alumnos, ¿no? Si hay a veces cuando damos una clase, también me ha pasado, que tenemos que regresarnos un poquito, ¿no? A darles, ya no forma parte de nuestro plan, pero vemos que los alumnos a veces tienen ciertas deficiencias, tenemos que regresarnos, ¿no? No sé si te ha pasado algo similar, Álvaro, adelante. Y sí, por supuesto, Marco. La verdad es que esa parte es el día a día estar pues, ejercitando, realizando explicaciones y sobre todo la parte de estar pues, promoviendo que ellos mismos vayan ejercitando por su cuenta para que si traigan dudas y se puedan dirimir en algún momento en una asesoría, ¿no? Entonces eso es casi siempre pasa así. Entonces, yo en esta parte del medio juego, yo lo quisiera aterrizar más bien, pues ahora sí, de la parte de lo que es la aritmética y lo que tenga que ver con el ajedrez. Entonces, pues bueno, básicamente brevemente voy a hacer como un breve babaje histórico, ¿no? Que la aritmética, pues básicamente son de las ramas más antiguas y fundamentales de las matemáticas, ¿no? Se crea con los antiguos babilonios, egipcios e hindús, hace aproximadamente más de 4000 años, ¿no? Entonces, los babilónicos, por ejemplo, desarrollan a partir de estos conocimientos numéricos, pues el sistema sexagesimal. Y los ejercicios por su parte también se basaban en los dedos de las manos para hacer las contabilizaciones, ¿no? Utilizaban símbolos para representar cantidades, utilizaban fracciones para medir y repartir alimentos y otros recursos. Pues, por ejemplo, en la Edad Media, ya con un poquito más aterrizado, el matemático Fibonacci, ¿no? Introdujo el uso de los números arábicos en Europa, ¿no? En el siglo XVII, pues Leibniz inventó el sistema binario y ahí es donde hay un parteaguas, ¿no? Porque en el siglo XVII precisamente este sistema binario ya se utiliza en la electrónica, en la informática, que da pie precisamente a todo lo que conocemos ahora con las tecnologías de la información y la parte de la computadora, la computación y bueno, muchas cosas que se dieron a raíz precisamente de estos conocimientos que se fueron acumulando precisamente hasta generar pues lo que ahí conocemos como nuevas tecnologías, las tecnologías de la información, en fin, ¿no? Y bueno, pues a manera de resumen, la aritmética tiene una gran historia que se remonta a antiguas civilizaciones y ha evolucionado a lo largo del tiempo a medida que se desarrollan nuevos sistemas numéricos, técnicas de cálculo y nunca se ha dejado termina de aprender, ¿no? Y bueno, como comentaba Marco, pues, la experiencia ahí, ¿cómo se llama? En la docencia, pues es interesante en el sentido de que inclusive, por ejemplo, ahí en la promoción del ajedrez en mis grupos, pues a veces un connotado ajedrecista precisamente va y pues nos ilustra de alguna manera con lo que conoce y precisamente ya aterrizando esta parte, pues nos habla de la filosofía del ajedrez, la escuela romántica, que tiene que ver más bien con esta parte del ajedrez en cuanto a estar promoviendo el ataque, ¿no? La escuela moderna, que es básicamente tratar de
de estar en el tablero del ajedrez como controlando el centro, ¿no? La hipermoderna, que precisamente el centro a distancia, ¿no? O la dinámica, que es básicamente, pues, una combinación, ¿no? Después hablan de estilos dentro del ajedrez, que es el estratégico, el posicional, el combinativo, ¿no? Las formas de analizar, que son el racional, el lógico, el sentido común y el psicológico, y como técnicas, el defensivo, el ofensivo, el contraofensivo o el contradefensivo, ¿no? Entonces, en este sentido de utilizar la aritmética precisamente como cuántas formas existen de entender el ajedrez, pues tenemos 4 escuelas, 4 estilos, 4 formas de analizar y 4 técnicas, nos da alrededor de 256 formas de entender el ajedrez, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues, la variedad es muy amplia dentro del ajedrez, ¿no? Entonces, pues nos permite pues utilizar todas nuestras capacidades pues para poder entender el juego y ir más allá, ¿no? Entonces aquí, pues en el medio juego, la invitación es precisamente a que todas las personas se acerquen al conocimiento de una manera pues, un poquito más detallada de este deporte, que les va a generar muchas habilidades en muchos sentidos, ¿no? Entonces, pues en este momento termino en participación de medio juego. Adelante. Sí, muchas gracias, Álvaro. Evidentemente, lo que tú nos comentaste sobre las 120 formas de entender el ajedrez, evidentemente es mucho más. Ese es el varón mínimo, justo porque también entra la personalidad. Y bueno, pues justamente ahí estamos haciendo uso del principio multiplicativo, que forma parte parte de la herramienta de la parte combinatoria o la parte de la aritmética. Y quizás como para entrar en ese sentido, porque a lo mejor uno dice, ¿qué es aritmética, no? Yo creo que a veces, incluso cuando uno inicia en primaria, incluso hasta creo bachillerato, tenemos la noción de que las matemáticas es número, ¿no? Y eso se debe gran parte a que la educación básica lo que nos enseñan es la aritmética, ¿no? Ya cuando nos apasiona las matemáticas, llegamos a nivel de licenciatura, nos damos cuenta que el mundo es mucho, mucho más amplio y que quizás, lo suelo decir, los matemáticos, si ustedes agarran un libro de un matemático, pues no van a encontrar números. Los únicos números que van a encontrar van a ser el número de páginas, ¿no? Es donde lo único que va a aparecer números, no va a haber números. Pero justamente quizás el primer acercamiento, como dice Valeria, pues es esta parte de hacer cuentas, porque lo hacemos constantemente en la vida cotidiana, sumar, restar, multiplicar, dividir. Y como es práctico, entonces se ve su utilidad. Y en ese mismo sentido, pues también fomentamos el ajedrez, porque de estas habilidades que tú comentas, como la manera de pensar, de analizar las cosas dentro del tablero, pues eso mismo lo puedes reflejar en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, creo que por ahí puede ser que aunque sea algo básico, lo estamos ejerciendo de manera constante, a veces sin saberlo. Y por eso, en esta ocasión, pues el tema es la aritmética. No sé si les quiero dar la palabra ahora en el mismo enfoque a Víctor, aprovechando que también él es profesor ahí en el JENS y nos pueda comentar un poco o extender un poco más sobre este sentido. Adelante, Víctor. Mira, me hiciste recordar un poquito de mis tiempos de estudiante en la facultad. Sí, efectivamente, tú recorres una serie, unas escaleritas para alcanzar el conocimiento de la aritmética, pero no es de la misma manera que se enseña en una licenciatura. Y, y lo interesante, bueno, cuando mencionó la compañera sobre los axiomas de Peano, es cuando nos enseñaron este ejercicio que es los números se acomodan y agarramos el conjunto de los números naturales y los vamos acomodando por sus residuos que nos deja al dividir, ¿no? Entonces, nos tienen que explicar varias historias, varios momentos, por ejemplo, el algoritmo de Euclides. Y luego para demostrar el algoritmo de Euclides tienes que ver que los conjuntos naturales, cuando agarras un subconjunto, existe un elemento mínimo. Entonces, imagínate, o sea, pues no es shock, es como que nueva historia que te cuentan. Te presentan los números de esta manera. Pasa, pasa tu momento como estudiante y de repente, pues me toca ser profesor. Y me toca ser profesor de bachillerato. Y, y tienes que enseñar aritmética. Entonces nosotros lo que enseñamos es los ejercicios teoría. No enseñamos la teoría como tal. Es como que
a los estudiantes de bachillerato, sabes que no tienen esa formación de licenciatura, pero les tienes que mostrar esas pequeñas pinceladas. Entonces, les enseñamos lo que es sumas de Gauss, cambios de base numérica, los sistemas numéricos, lo que estaba hablando el profesor de la historia de los números. Es bien importante para los chicos mostrarles ese camino de las matemáticas, ¿no? Y bueno, mostrarles que los números tienen una estructura, que las operaciones tienen una estructura, que existe el número neutro, el asociativo, la propiedad conmutativa. Y cuando haces una reflexión, o sea, ya presentaste a los estudiantes todo esta nueva forma de ver los números, porque a ti te gustaría presentárselos como te los presentaron a ti en la facultad. Entonces te encuentras ahí, tú como docente, te encuentras en un problema emocional muy grande, porque sabes todo el camino que le falta por recorrer a los estudiantes. Lo mismito se presenta en el ajedrez. Sabes que hay estructuras, sabes qué es lo que tienen que enseñarle a los chicos, sabes que hay jugadas. Aquí está la parte que me interesa mucho porque los conjuntos los naturales y la multiplicación y la suma tienen conmutatividad y asociatividad. Y podemos asociar como que la operación es mover la pieza en el ajedrez. Entonces, cuando tienes que hacer una combinación o tienes que hacer una estructura de mate, una estructura o movimientos para ganar pieza, ganar posición, es bien importante el orden. Ahí no se presenta la asociatividad, no se presenta la conmutatividad. Si te equivocas en el orden, hasta puedes salir perdiendo en el juego. Y lo tienen que ver los estudiantes. Entonces, tienes que enseñarle a los chicos, oye, fíjate que existe un orden de los movimientos y la jugada es más fuerte. Tenemos un dicho cuando jugamos con los chicos de ajedrez, es que cuando veas que tienes una buena jugada, piensa a ver si puedes mejorarla. Y eso es lo que también nosotros tratamos de enseñar. O sea, imagínate el viaje que nosotros nos damos como profesores porque les contamos la historia de Gauss. La historia de Gauss es, ok, es sumar, vamos a sumar, pero el chico de 5 años aprendió a tener otra visión de la suma. Entonces, es bien importante que tengamos visiones distintas, porque de eso se trata las matemáticas, de viajar en el mundo de las ideas y que estas ideas tú las entiendas. Y lo mismo pasa en el mundo del ajedrez. Si tú entiendes las ideas y las mejoras, entonces vas a entender mejor el ajedrez. Si tú entiendes las ideas en los números y las mejoras, vas a entender mejor matemáticas. Porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a que todo tiene que ser escolástico, todo tiene que ser muy rígido, pero resulta que las matemáticas no lo son. El problema es cómo les presentamos el punto de vista a los chicos, y lo mismo va a pasar en el ajedrez, porque te puedes poner muy necio, muy rígido, y decirle, no, no, chico, es que esto no va así, sino tienes que enseñarles a que deben de abrir su mente y a partir de ese pretexto, enseñarles las estructuras. En mi caso, estructuras numéricas, que es el primer semestre de bachillerato en donde vemos mucho teoría de números. No les digo que estamos viendo divisibilidad, no les digo que estamos viendo congruencia de números, no les digo que estamos viendo algoritmos de Euclides. Se los presento cuando se presenta el momento el teorema del factor primo. O sea, no se los explico así como tal, como se nos enseñaron en la facultad. Y lo mismo en el ajedrez, ¿no? Primero vas viendo cómo mueve el chico las piezas, ya después le dices, mira, lo que estás haciendo se parece más a una Ruy López, lo que estás haciendo se parece más a a una defensa india, a lo mejor esto es un dragón acelerado, no sé si me explico. Y eso es lo que nos relaciona a nosotros como el ajedrez. Es por eso que yo como matemático y como profesor no voy a soltar el taller de ajedrez. Y
es importante que cuando tengan dudas se preste a una comunicación. Entonces yo me imagino que para eso se hicieron los pilares, porque no hay ese puente, ¿no? De que, oye, tengo una duda, ¿cómo le hago para resolverla? Entonces, mandas al chico a pilares. Fíjate que en el bachillerato estoy viendo este tema, no lo entiendo, porque eso curiosamente están haciendo varios de mis alumnos. No están entendiendo varios temas, les digo, ¿sabes qué? Ve a tal, yo estoy cerca de Pilares Fray Servando y Pilares Moctezuma, me parece que hay unos. Entonces, a los chicos los mando y ya me dicen, es que con la maestra estamos viendo esto, y se vuelve una comunicación, ¿sí? Oiga, ¿qué cree? También hay taller de ajedrez y tienen un ajedrez grandote y lo estoy jugando. O sea, es un bonito pretexto, eh, la enseñanza, la estructura y el ajedrez, cómo combinarlos. Ese es como que lo que yo me he encontrado en lo que es la historia de matemáticas y ajedrez. Como tú dices, esto tiene muchos recovejos, es un árbol muy bonito que tiene muchas ramas y que podemos cambiarlas de una manera hermosa, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha fascinado este tema de la aritmética, pero me ha fascinado ver cómo podemos darle pinceladas de matemáticas al ajedrez y cómo podemos usar eso como pretexto para enseñárselo a los chicos. Gracias, Marco. Gracias, Víctor. Igual, también me haces recordar esta parte de cómo enseño clases de ajedrez, ¿no? Como bien dices, queremos enseñar cómo va a haber la apertura española, variante berlinesa, pero no, o sea, tenemos que enseñar como la parte más básica y que emprenden los principios del desarrollo y ya finalmente cuando veas que la apertura se parece a tal, pues ya lo nombras, ¿no? Como dices, ¿no? Estás jugando la carocán, la siciliana, etcétera, etcétera. Y pasa lo mismo con las matemáticas y en específico con la aritmética, que es el tema, porque bueno, pues justo les decía, ¿no? En primaria aprendemos la suma, la multiplicación, la resta, y yo suelo decir que cuando ya empiezas a tener como la madurez de un matemático, ya sin exagerar puedo decir que visualizas a las matemáticas como la suma. O sea, todo lo puedes transformar a una suma. No, es que me estaban enseñando leyes de exponentes, que potenciación, que radicación, que derivadas, que integrales, y bueno, que son de otras ramas. Pero bueno, todo se reduce a ver el concepto como un asunto solo de suma. Pero evidentemente no se lo puedo decir, es la apertura española variante berlinesa. Tengo que enseñarle, pues, moviendo las piezas, cómo se desarrolla cada una de ellas. Y entonces el alumno tiene que ir descubriendo eso poco a poco cada uno de esos aspectos. Y por eso nuestro convertidor va a ese orden, ¿no? Y cada conversatorio se va a ir complicando un poquito más, vamos a ver otras ramas de las matemáticas más complejas, pero no significa que todo surge de algo básico. Y como bien dices tú, al menos desde Pilares, pues iniciamos a través de eso, de las dudas. Tráiganse dudas y acá tratamos de aclararlas. Pero justo para traer dudas es que el alumno tiene que tener un propio compromiso de haber estudiado, porque a veces como que el estudiante quiere que le resolvamos todo. No, tenía que tener un pequeño avance y de ese avance ahora sí vienen las dudas. Bueno, en ese sentido le doy la palabra a Mariana, porque bueno, seguramente en lo de la docencia, en el Club de Ciencias, seguramente nos puedes compartir un poco en ese sentido de tus alumnos, cómo suelen llegar hacia ti para las dudas en Pilares. Adelante. Pues fíjate que yo he tenido alumnos desde 6 años hasta 83, que es mi máximo, de todos los niveles educativos. O sea, no tengo maestría y estoy asesorando maestría, así de radical está esto. Y sí, por ejemplo, el aprendizaje de los niños está muy bonito, porque resulta que ellos en su cognición, bueno, todavía no pueden saber que es un número, ¿no? ¿Cómo lo asocian? Y entonces comienzan con esta asociación con cosas que existen. Y en el ajedrez existen asociaciones por valores de piezas. Entonces le dices, mira. Y cuando empiezan a contar, la manera en la que cuentan y todo, van expandiéndose a esto, a lo que precisamente el compañero llamaba el mundo de las ideas, ¿no? A esta parte del primer orden, de lo abstracto. Y con el tiempo, la gente comienza a desprenderse al grado que tú le puedes decir, ¿cuánto es 2 más 3? Y te dice 5, pero 5 ¿qué? Deja la asociación totalmente de lado, ¿no?
Igual que los puntajes, cuando estábamos contando en el ajedrez de, ay, ya perdí tantas piezas, pero vamos a ver qué está pasando y cómo, quién va ganando, quién va perdiendo. Entonces, con el tiempo, nosotros, al menos en todo lo que hemos vivido como pilares, pues sí, gran parte de la educación no nos dicen, a veces ni siquiera hace guiños a estas partes como la teoría de números, que por cierto, qué bueno que mencionaron a Gauss. Gauss decía, la reina de las ciencias es la matemática, pero la reina de las matemáticas es la teoría de números, porque se dedicaba a la teoría de números acá el señor. Este, gran parte del cómo nos enseñan a veces nos deja dudas. Y esas dudas muchas veces, pues gracias al programa, nos dan la oportunidad a nosotros, por ejemplo, en mi caso como matemática, de acercarme y decirle, vamos a ver esto como un juego. Fíjate que esas son las reglas. ¿Qué tanto podemos ver con esto? Y entonces los chavos, resulta que con la base que ya se tiene, comienzan a preguntarse, ¿y por qué los números son infinitos? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y cuando llegan, por ejemplo, a ajedrez, donde el rey es infinito, me dice, no, ¿cómo? ¿Y cómo te tumbas un infinito? O sea, no puede ser posible. Y cuando ves todo esto, te da la oportunidad de asociarlo, de volverlo un juego, de hacerlo un poquito más fácil para la gente, más accesible. Y a veces utilizamos mucho el lenguaje especializado y a veces ni siquiera es necesario. Un tablero, tus reglas y se acabó, ¿no? Eh, la verdad es que ha sido de las mejores experiencias y conforme la gente va creciendo, al menos en el sistema educativo, te vas dando cuenta de cómo relacionan, ¿no? Visualización espacial, que es una parte muy importante que también creo que se lleva mucho a cabo en el ajedrez, es ubicarse en el tablero, ver qué está sucediendo, cómo voy a mover, o cuando les muestras que el tablero también está relacionado con esto de sucesiones y demás. O sea, no, es magnífico, la verdad. Y ya para los niveles más grandes, precisamente como licenciatura y demás, nos vamos dando cuenta de que a veces muchos de los huecos que quedan, de las dudas que nacen, son dudas que nacen del matemático de la antigüedad, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué está sucediendo aquí? O sea, sí entiendo porque ya lo puedo hacer, pero no entiendo el por qué. Y por ejemplo, cuando se dedican a hacer ajedrez, cuando, al menos en, en mi caso, yo como matemática no sabía ajedrez, me enseñaron y dije, bueno, son reglas y estar en contacto con las cosas, verlas, visualizarlas y después incluso comenzar a pensar ya en abstracto. Y si muevo esto, va a ser esto y pensar también por el otro, se vuelve una maravilla. Entonces, hay mucho que decir. Hay que tener cuidado con todo esto, pero sí, no, súper bien, ¿eh? Una de las estrategias didácticas, yo creo que de las mejores. Y para los niños, por ejemplo, pues súper bien. ¿Por qué? Porque comienzan con conceptos muy básicos y comienzan a crecer. Ya llega un punto donde toman solo un tablero, toman una jugada y dicen, bueno, a ver, si yo fuera Blancas, ¿qué muevo? ¿Qué hago? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo le hago? Y solitos comienzan a formular conocimiento, lo cual es maravilloso. Gracias, Mariana. Sí, fíjate, ahorita le voy a dar la palabra a Valeria para que finalmente cerremos esta primera parte y pasar a la parte de comentarios. Y quisiera hacer mención que después de, bueno, antes de los comentarios o después sirviendo los tiempos, voy a poner una serie de posiciones porque para los compañeros jugadores de ajedrez dirán, bueno, pero ¿y esto qué? O sea, estoy viendo un poco la relación, pero no la percibo, ¿no? Y quiero poner, como lo hemos hecho en otros conversatorios, poner una posición de grandes maestros, en particular lo que se está llevando a cabo también como comercial, el Campeonato del Mundo de Ajedrez. Voy a poner dos posiciones de las partidas que están llevando a cabo y vamos a ver cómo la aritmética nos ayudaría a entender las jugadas o por poder realizar jugadas de ajedrez. Pero bueno, antes de eso, le doy la palabra finalmente a Valeria para que vayamos cerrando esta primera parte, esta segunda fase que es el medio juego. Adelante, Valeria. Muchas gracias, Marco. Enfatizar nada más lo importante que es aprender desde los niveles básicos la aritmética, porque yo de manera personal considero que es la raíz, el punto de arranque
de todas las matemáticas que vienen después, ¿no? A los niños en la etapa preescolar les muestran primero los números y una vez que ellos ya conocen una sucesión numérica, lo que sigue en las edades entre los 5 y los 8 años es solamente aritmética, ¿no? La aritmética les muestra, ok, si ya conoces los números, ahora vamos a ver qué es lo que puedes hacer con ellos. Y en ese sentido tenemos nuestras operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. En el caso del ajedrez, incluso aún sin haberlo jugado o sin saber todavía jugarlo, entra esta parte de la aritmética en el conteo, ¿sí? Los niños cuando empiezan a conocer la parte del ajedrez, saben que tienen un tablero, saben que tienen varias piezas y entonces comienzan a realizar conteos, conteos de cuántas piezas tengo yo, cuántas piezas tiene el otro, ¿no? Les permite asociar de manera diferente en cuanto a el tablero, las casillas, las columnas, colores inclusive, ¿no? Y entonces, esta parte nos permite tener un ejercicio con ellos en cuanto a los números. Entonces, se les muestra, tienes 2 torres, tienes 2 caballos, tienes 2 alfiles, 1 más 1 son 2, ¿no? Y esta es la manera más básica en la que ellos comienzan en el mundo del ajedrez. Una vez que ellos ya se sienten cómodos con todas las piezas, ahora viene la parte de la ubicación. ¿Dónde va cada una de las piezas, no? Si yo tengo uno, el otro también debe tener uno. Y ya más adentrado en el juego, también empezamos a hacer restas. Una vez que yo como una pieza de mi rival, entonces yo tengo más, él tiene menos, ¿no? ¿Cuántas piezas más? ¿Cuántas piezas menos? Y en ese sentido es que resulta un ejercicio muy, muy importante para ellos desde las edades más tempranas. Les mencionaba que es para mí el arranque de las matemáticas porque de hecho la suma es lo básico para poder seguir de filo, al menos, por ejemplo, en nuestra estructura académica que tienen la gran mayoría de las escuelas. Primero comenzamos sumas, luego vamos con restas, multiplicaciones, divisiones, y de ahí nos seguimos de largo a todas las demás operaciones matemáticas. ¿Por qué es súper importantísimo? Porque llegan a otros niveles, al nivel secundario, al nivel preparatoria incluso, y nos encontramos con personas que tienen problemas con las matemáticas, pero porque no saben sumar, ¿no? Y entonces tendríamos que regresarnos más escalones para poder comenzar justo desde ahí, desde sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Yo he tenido alumnos que incluso ya en el nivel, por ejemplo, secundaria y preparatoria, una vez que se les muestra una manera diferente de resolución de los problemas, ellos mismos, la reacción que tienen es así como, ah, ya lo entendí, ¿no? Hasta ese momento entienden que todo lo que vienen haciendo de manera, pues un poco repetitiva, tiene una lógica. Y para mí es súper importante que los chicos aprendan estas 4 operaciones básicas porque si ellos aprenden correctamente esto, todo lo demás se les va a facilitar muchísimo. Gracias, Valeria. Pues miren, voy a presentar rápidamente en lo que en este tiempo estas 2 posiciones del tablero de ajedrez para que visualicemos más en concreto efectivamente lo que nos acaba de comentar Valeria, en el sentido de que cómo está la parte aritmética en el tablero, ¿no? Recordarnos un poquito a nuestra audiencia, a la gente que entró por matemáticas, a la gente que entró por ajedrez. Pues primero, como dice Valeria, tendremos que reconocer, darle una identificación a las piezas con algún número para justo poder hacer estas operaciones. Es decir, les presentamos los números y ahora les preguntamos qué podemos hacer, como lo hizo mención Valeria. Y bueno, primero que nada, vemos que los peones, recordamos, se le da al inicio de la partida, depende de la posición, pero al inicio de la partida un punto.
que es la escala. A partir de esa escala se empiezan a hacer, numerar los demás, ¿no? Entonces decíamos, el alfil, el caballo vale 3 peones, pero como cada peón es un punto, entonces ya tenemos que el alfil vale, vale 3, ¿no? Y luego vemos las torres, y las torres valen 5 peones, entonces por lo tanto tiene 5 puntos. Y así sucesivamente, finalmente tenemos la dama que vale 9 y el concepto que nos estuvo repitiendo Mariana, el infinito, ¿no? El rey va al infinito porque es conceptual, haciendo referencia que pueden a desaparecer todas las piezas, pero mientras el rey siga con vida, la partida continúa. Y bueno, entrando en materia, aquí tenemos una posición del campeonato del mundo que está llevando en estos momentos entre Dean Liren y Nia Nepomniachtchi. Y aquí está en una posición, la ronda número 7. Y en esta posición se da un error inmediato del jugador Liren y que a la postre pues termina en su derrota y que quizás varios nosotros que estamos acá diríamos, híjoles, pero ¿cómo se equivocó? Porque es algo fácil de entender, incluso de forma aritmética, pero lo que no contemplamos es el desgaste, la presión, recordando lo que nos comentó Álvaro, que va relacionado con la parte de las emociones, saber que estás no una partida con, ahora sí que tú con tu vecinito, sino estás jugando el campeonato del mundo, y entonces hay mucha tensión, representas todo un país, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí se equivocó Deniren, que no tiene nada de censurable, todos somos humanos. Y entonces, bueno, primero hacer la parte aritmética, ¿no? De ver la parte material. Bueno, entrando en materia, tenemos 5 peones por parte de blancas. Llevamos 5 puntos, tenemos 2 torres que valen 5 y 5, entonces llevamos 10, con los 5 puntos de los peones llevamos 15, y luego la dama que vale 9, entonces ayúdeme 15 más 9, 24, si no me está fallando ahora sí que la aritmética, por parte de blancas, entonces tiene 24 puntos. Y ahora veamos la parte de negras, tenemos 5 peones, van 5 puntos, el alfil vale 3, entonces 5 y 3 son 8. La torre vale 5, entonces tenemos 8 y 5, 13, y la dama 9, entonces tenemos 22. De bote pronto, pareciera que lleva 2 puntos de ventaja las blancas, y sin embargo, el módulo de ajedrez le está dando ventaja, incluso no sé si clara, no sé si decisiva, pero sí clara por parte de negras. Entonces, oye, entonces la aritmética nos está engañando. Bueno, es que es más complejo el ajedrez que eso. La aritmética nos ayuda a la evaluación, pero es mucho más complejo. Y aquí tiene que ver con el por qué está ganando las negras por, digamos, la poca defensa que tiene las blancas en su rey, y que son más activas las piezas de negras referente a la dama y la torre. Entonces, la dama y la torre, y bueno, las 3 piezas fuertes de las 2 torres y la dama están muy pasivas, están en la parte defensiva, y en cambio las 2 piezas del centro son mucho más activas, y el alfil está corriendo con mucha libertad y hace trabajos defensivos y defensivos. Bueno, entonces, al parecer, pues deberían ganar las negras, un trabajo exhaustivo todavía, y pese a que llevan 2 puntos de ventaja las blancas. Pero aquí Ian Nepomniachtchi trasladó su torre a la casilla D2, como entre las 2 piececitas, la dama y la torre, para poder amenazar un jaque mate en H1. Y sin embargo, se defiende las negras creo que con torre D2 para evitar el mate. Y lo que tenía que hacer, y Anne Puniach, que Dean Liren, que tenía que regresar, y en realidad, y no, o sea, no rezó la pieza, y la dama capturó el peón que está en C5. Y quitándole ese peón de ventaja, o un peón más, ahora sí ya la compensación posicional se pierde. Si ya tenía dos peones de menos, vuelves un peón de menos, y si recordamos que 3 peones prácticamente se vuelve una pieza, y a esos niveles es muchísimas más ventaja. Al momento se rinde Dean Liren, ¿no? Entonces vemos que es una cuenta muy básica, no había que perder un peón, y lo pierde, y con eso pierde la partida. Y le dio una partida que jugó extremadamente bien Dean Liren,
pero tuvo la mala suerte que en los últimos minutos, por presión del tiempo, que es otro tema aritmético que tenemos que tener contemplado los ajedrecistas, el reloj va corriendo en sentido inverso, ¿no? Cada vez menos, menos y cada vez menos y cada vez menos tiempo tenemos y que tenemos que administrarlo, tenemos que saber qué es cuánto invertir en cada uno de ellos. Bueno, una posición más del tema también del campeonato de ajedrez, a ver si es esta. Ah, ahí. Otra, la ronda número 5. Y en esta ronda número 5 podemos hacer otra vez el conteo de quién va ganando materialmente y posteriormente ver qué es lo que realmente pasó. Tenemos pues de peones 2, 4, 6 peones blancas. El caballo vale 3, entonces va 9. La torre va 5, entonces 9 y 5, 14. Y la dama 9, 14 más 9, 23. Entonces tenemos 23 puntos por parte de blancas. Ahora veamos cuántos puntos lleva las negras. Tenemos 2, 4, 6 puntos por parte de los peones, más 3 puntos del alfil. Tenemos 6 más 3 son 9, 9 de la dama son 18 y 5 de la torre, 18 más 5, 22. ¿Estoy bien? 18 más 5, 22. Y entonces recuérdenme, ¿cuántos? 23 23 por parte de blancas, ¿estoy bien? Y Sí, de negras, ¿cuánto dije? Perdón, es que no se pierde en ese sentido. 18 más 5 son 23. Entonces 23 Están de negra. empatados. Ujú. Están empatados materialmente, gracias. Entonces están empatados y sin embargo ya la ventaja posicional, que insisto, en el ajedrez no solamente la aritmética, también está la parte posicional, la parte de iniciativa, la parte del reloj, pues cambia la evaluación. Y aquí el que lleva ventaja son blancas, nuevamente por la activación de sus piezas. Una forma posicionalmente de ver quién va ganando es que las piezas estén lo más centralizados posible. Y aquí quien tiene las piezas más centralizadas, pues es las blancas con la dama y la torre en ese flanco, que además apuntan donde se encuentra el rey. En cambio, si pueden ver las piezas de negras, no están en el centro y para colmo no apuntan al rey, salvo el alfil, pero este alfil está solito, entonces no compite contra tres piezas. Bueno, entonces fácilmente las blancas, a través de una combinación, otra vez, otra rama de las matemáticas que es la combinatoria, que esa es la parte brillante del jugador, porque muchos de acá tenemos la ventaja, pero no sabemos qué hacer para poderla reflejar y que terminemos ganando. Y acá la forma en que realiza Ian Nepomniachtchi es entregando el peón que está en G, en la columna G, el G4, lo avanza, lo entrega, o sea, es un sacrificio posicional en G5 y al entregarlo está obligado al retomar las negras, pero en vez de retomar rápidamente con caballo, traslada su torre a G4 para nuevamente aumentar la presión en ese flanco. Y bueno, no voy a explicarlo acá porque es mucho más complejo, pero de un sacrificio de una parte material de que van empatados, cambia esta parte material, o sea, te cedo un peón, te sacrifico un peón, uno pensaría entonces vas a perder, ¿no? Sacrifica un peón para dar finalmente mate al rey. Y en pocas jugadas también en esta posición Diliren se rinde. Insisto, son posiciones actuales de campeonato del mundo, no significa que vamos a jugar como los campeones del mundo, pero sí en el sentido que sigue la misma secuencia, ¿no? Sigue la misma evaluación primero material, pero evidentemente no se quedan en eso. El ajedrez curiosamente es la parte más llamativa que no solo eso, incluso rompe con los propios esquemas en ese sentido del asunto aritmético básico, pero que nos ayuda. O sea, no es porque, entonces la aritmética no sirve y entonces ni la utilizo, me quedo con la parte posicional, no. En el ajedrez tenemos que utilizar la parte aritmética, la parte de evaluación, de los intercambios, etcétera, pero no solo es eso. Tienen que ver la parte de la evaluación en términos posicionales, en términos de iniciativa, en términos del reloj, etcétera. Bueno, pues dejo de compartir y me gustaría darte la palabra, Manuel. Manuel, ahora para que nos hagas de favor de rescatar las preguntas, comentarios que nos han hecho de favor la audiencia. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Marco. Te comento, no hay todavía preguntas o comentarios en relación a las matemáticas, pero hay algunos comentarios que nos hacen acerca de la impartición de ajedrez en Pilares. Vika Valdés nos pregunta, ¿actualmente Pilares imparte talleres de ajedrez? Y
eso desprendió algunos comentarios, algunos otros. Jamie Morales dice, en San Pablo Totepec, en mi parte, sí hay ajedrez y me parece que en muchos pilares también. Mi hijo va a los torneos y ahí conocemos muchos jugadores de otros pilares. Acércate. Mine Vázquez nos dice, gracias, mi hijo va a sus clases y torneos. Está muy entusiasmado. Mariana Miguel nos dice, en Pilares, Tierra y Libertad, no hay ajedrez. Estaría súper bien que hubiera esta clase. Saludos a los profesores de Tepalcates. Y después Roberto Tello nos hace una reflexión. Dice, es algo histórico en la ciudad el que tantos clubes de ajedrez se hayan formado y trabajen en talleres bajo una misma visión y orden, acercando el ajedrez a toda la población, en especial en las colonias marginales. Entonces, a raíz de ese comentario que nos hace Vika, se desprenden otros. Yo quisiera comentar, Vika, que nosotros estamos en 206 pilares, impartiendo el taller Club de Ajedrez y comentárselo a toda la audiencia, ¿no? Estamos cubriendo la gran mayoría. Y en caso de Tierra Libertad, pues tuvimos ajedrez hasta hace 2 meses en que la tallerista, por cuestiones de salud, tuvo que quedarse de baja, ¿no? Para atender su maternidad. Y por el momento no tenemos tallerista para cubrir, pero haremos ahí lo posible para que en un futuro regrese el ajedrez a Pilar Sierra y Libertad. Bueno, Marco, compañeros, les comento esto y les pregunto yo también, ¿no? O sea, ¿qué tanta importancia tiene el ajedrez? O sea, la pregunta de, ¿se imparte el ajedrez en los pilares? Nos lleva a reflexionar después de saber tal vez que estamos en 206, ¿por qué el ajedrez se imparte tanto? No lo sé, se los dejo a ustedes. Muchas gracias, Marco. Pues gracias, Manuel. Pues no sé si quisiera empezar. Digo, la participación es abierta. Quien quiera reaccionar a los comentarios. Y al final quisiera yo reaccionar, pero primero quisiera que cada uno de ustedes, quisiera empezar por esta Mariana, que finalmente, digamos, está representando a Pilares. Digo, acá está Víctor, que representa al Jens. Entonces, quiero darte la palabra para que reacciones a los comentarios y a la pregunta de Manuel. Mariana, adelante. Se está impartiendo eh, en casi todos los pilares. ¿Por qué no en todos? Porque a veces hay circunstancias externas, pero en general se imparte en todos los lugares. ¿Por qué se está impartiendo? Así como cuando aprendemos un lenguaje nuevo, un idioma, gran parte de aprender ajedrez es la disciplina y el cómo limpia el pensamiento. Comenzamos a racionalizar más nuestras acciones y las hacemos, ¿cómo se dice? Conscientemente. Entonces las personas a la larga, por ejemplo, desde las personas mayores hasta los pequeños, comienzan a ver que hay consecuencias y qué consecuencias existen. Entonces es una de las más solicitadas precisamente por eso. Ya cuando ven números y demás, también los ayuda a la parte de matemáticas. Entonces, gran parte de lo que es, bueno, gran parte del objetivo primordial del ajedrez, pues se está llevando a cabo. Además de darle la oportunidad, por ejemplo, a personas que no han estado en torneos, la oportunidad de poder participar, además de que muchos de ellos tienen bastante talento. Yo creo que gran parte de lo que ha dado pie o a lo que ha dado pie Pilares es a que precisamente las comunidades donde no se tenía todo esto porque la cultura en nuestro país tiene un precio, se acerque paulatinamente. Esperemos y siga así. Sí, muchas gracias, Mariana. Me agregaría, y junto con pegado, dar la palabra a Víctor, que hace rato lo comenté hoy, quería resaltarlo, pero luego en este momento, la ventaja que existe en estas dos instituciones hermanas, digamos, de Pilares y el Jens, es que están muy cercanas una respecto a la otra. Entonces, donde hay un Jens, posiblemente a nomás una colonia se encuentra un Pilares y viceversa. Entonces, ahí invitaría a que justo al menos los estudiantes del Jens
pues como esto, ¿no? Como lo comentaron, si tienen dudas de matemáticas o de otras disciplinas incluso, porque no solamente en Pilares se da matemáticas, resuelvan sus dudas. Y en ese sentido, contestando la pregunta de Manuel, muy acertada, de entonces, ¿por qué está casi cubierta todos los pilares? Como bien dice Mariana, hay muchos factores. Quizás el más importante es que justo los pilares atiende los espacios donde mayor marginación, y entonces están los espacios más alejados, digamos, de la ciudad, y a veces, pues desafortunadamente, para bien o para mal, no tenemos los talleristas que están en esos puntos más alejados, ¿no? Y estamos haciendo un gran esfuerzo para estar también en esos lugares, y bueno, pues esperemos pronto conseguirlo. No obstante, son varios, son alrededor de 300 pilares en la ciudad, entonces seguramente a través de un traslado, no sé, de media hora a una hora, puedes estar en uno de los pilares, si no está uno cerca de tu casa, pero el esfuerzo del gobierno de la ciudad ha sido muy amplio. Sobre todo, como lo dice Mariana, hay espacios, derechos que era muy difícil, estaban muy centralizados, y a través de este programa ya está un poquito más disperso y al alcance de más personas, ¿no? Se van a seguir haciendo esfuerzos para que esto siga aumentando y más personas tengan acceso tanto al ajedrez como matemáticas y las otras saberes que se imparten en pilares. Bien, en ese sentido te doy la palabra, Víctor, para que puedas reaccionar a estas preguntas y comentarios. Adelante. Mira, sí, efectivamente, nosotros, bueno, en mi casa, que es su casa de ustedes, está cerca el Pilares de Fray Servando, pero también está cerca el Pilares de Michuca, y hay varios pilares en la Morelos, en la 20 de noviembre, que son colonias muy populares, son colonias que también están que tienen barrios populares y obviamente pues están marginadas. Y estos estudiantes de estas colonias son los que nos llegan al IEMS. Eh, yo como profesor, nosotros en el instituto tenemos un sistema de tutorías, asesorías y clases. O sea, tú vas a dar tu clase y obviamente los estudiantes, depende de la velocidad de aprendizaje de cada estudiante, pues van a entender el tema. En caso de que no lo entiendan, pues van a las asesorías con los profesores. Pero a veces no es suficiente este método, este binomio. Entonces, lo que se necesita, lo que les digo a los chicos es, ¿sabes qué? Primero les pregunto dónde viven y los mando a los pilares, porque antes este programa, que era muy parecido a de pilares, los tenían las delegaciones, que era contratar bueno, estaba un asesor, me parece, en el área de física, matemática, química, inglés incluso. eh, y lo que les digo a los chicos, ¿sabes qué? En los pilares siempre vas a encontrar a alguien que te puede explicar a mayor profundidad los temas. Y eso es lo que siempre hacemos. ¿No? Bueno, eso es lo que yo siempre les recomiendo. Eh, te digo que ahí se presenta como una especie de diálogo, ¿no? Porque llegan los chicos y me dicen, maestro, fui a ver al Pilares, la maestra me explicó una situación, me explicó tal tema, pero usted lo explica así. Entonces es cuando tenemos que echar mano de que estás viendo lo mismo. Lo que tú nos decías, algo así como que muy parecido, que todos son sumas, ¿no? El producto son sumas, la potencia son sumas de sumas. Entonces, ahí es cuando nosotros intervenimos y les decimos, mira, ¿sabes qué? Están estos proyectos de ahí. Ahora, ¿cómo nosotros relacionamos el proyecto del ajedrez con el GEMS? Pues no tiene mucho que el maestro Labra nos invitó a un torneo que se hizo en Xochimilco, que fue al marco de la Flor Más Bella del Ejido, y se realizó en la explanada de la delegación, y varios estudiantes del IEMS fueron a este torneo y profesores. Fue un torneo bastante interesante, muy bonito, y los chicos, fíjate cómo es que eh, se realiza este contacto. Ustedes nos hacen la invitación, pero previo, los chicos sabían de la convocatoria de un torneo de ajedrez, y lo que hicieron los chicos es
llegar a mi cubo, mostrar la convocatoria de ajedrez y ellos, maestro, queremos ir a este torneo. Y así es como se dio esta relación. Entonces, está muy relacionado que la gente, el público que nos esté viendo en general, no necesariamente tiene que estar tu hijo en un GEMS o si está en primaria, secundaria, preparatoria, que se acerque a un Pilares y va a encontrar siempre un especialista que le pueda explicar el tema, tiene dudas. eh, y si no, va a encontrar talleres de ajedrez, de danza, de robótica. E incluso tenemos estudiantes del IEMS que están dando talleres de cartonería. Entonces, para nosotros se ha hecho muy importante el proyecto de Pilares y que la gente los vaya conociendo y que los vayan asumiendo como parte de tu ayuda a entender mejor. Y sobre todo porque se da un fenómeno muy interesante. En las colonias marginadas se hizo un estudio. El nivel de estudio de los padres de familia de los chicos que nosotros recibimos no pasa de secundaria. Entonces, presentan muchas dudas y el papá, pues, quiere resolverlas. Entonces, ya hay un dónde, un cómo. Te acercas al Pilares y le ayudas a tu hijo a resolver sus dudas académicas y entonces vas mejorando poco a poco la sociedad a partir del nivel académico. Bueno, esa es como que mi historia que he tenido yo con Pilares, Marco. No sé si al público le haya interesado, le haya ayudado o le haya informado, pero así es como nosotros nos hemos he tenido contacto con Pilares. Sí, gracias. No, yo creo que sí va a ayudar bastante y se pega con lo que previamente nos comentó Mariana de que los pilares está haciendo llegar a personas que, bueno, en específico que es nuestro tema, que es el ajedrez y las matemáticas, este conversatorio, pero de otros temas. Y en ese sentido, porque hablando de ajedrez, pues los que están yendo a estos torneos seguramente son sus primeros inicios a ir a un torneo. Evidentemente hay torneos ya de alto rendimiento donde digamos la comunidad ajedrecista va a esos espacios, tienen quizás sus propios entrenadores, pero todo es de alto rendimiento y en los torneos que evidentemente es abierto, lo único que pedimos que la gente esté registrada a Pilares para poder participar, pero es abierto, pero seguramente pues son personas que son los primeros pininos, por decirlo así, dentro del ajedrez y están participando y seguramente aquí, si les encanta, pues van a irse a torneos más importantes que celebran en la ciudad o en el país. Pero es ese acercamiento de la cultura, el deporte a estas zonas, que es un primer peldaño, pero un segundo objetivo, porque del ajedrez, o eso es, digamos, es mi visión, es, como le decía, es tan benevolente, similar a las matemáticas, pero hay otras habilidades que se incorporan, como lo comenté al inicio del conversatorio, pero además te ayuda a estar en la práctica de la toma de decisiones. Y como lo comentaba Valeria, eso te permite pues atender la parte de la frustración, a atender la parte de saber que tu acción tiene consecuencias. Entonces, sin saberlo o sabiendo consciente o inconscientemente, están practicando para la toma de decisiones en la vida cotidiana, de temas muy simples o muy complejos. Y el ajedrez es un juego, o sea, te diviertes, pierdes y se acabó y queda ahí, pero sabes que querías ganar el torneo, querías ganar con tu primito y híjoles, me equivoqué. Entonces creo que también es de las razones por las que está el ajedrez en pilares, pero además agrego una tercera. Los ejes de pilares abarca, como bien lo comentamos, educación, arte, cultura y esta autonomía económica. Bueno, la parte de educación, el ajedrez es una herramienta pedagógica, en algunos países pues una materia obligatoria incluso para nivel básico, o educativo para nivel medio superior y superior, y hablo de países potencia como la URSS, de Ucrania, etcétera, etcétera, Estados Unidos y demás. Ah, es un deporte, es un deporte, le decía incluso, lo he comentado en otros conversatorios, si aquí un par de pequeñitos toman balón y van a cascarear, pues es jugar fútbol, porque aquí el primer deporte en México es el fútbol, pero en Armenia el primer deporte es el ajedrez, ¿no? Entonces los niños no salen con un balón, salen con un tablero de ajedrez.
Y también es un asunto cultural, por lo que, como ejemplo, comentaba hace rato Álvaro, de todas las maneras de entender el ajedrez, hace referencia a que aunque hay un método ortodoxo, ciertas teorías y demás, sigue apareciendo la creatividad y la construcción de las partidas o un simple movimiento, al menos en el mundo de los ajedrecistas, quedamos admiradísimos por años o por siglos, ¿no? Eh, la más famosa para poder retroalimentar de la belleza, pues del ajedrez, la inmortal, la partida inmortal, y hablando de tiradas, la tirada de Marshall, que se le conoce como la tirada de las monedas de oro, o la jugada de Topalo que ni las máquinas lograron encontrar en su momento, Topalo contra Shirok, si no me equivoco, en alfil en H3, ¿no? Y que nos quedamos admiradísimo, o como hace rato lo comentaba Mariana, la inteligencia artificial ha sacado nuevas jugadas que rompe con las 4 siglos de teoría de ajedrez y dice, pero ¿cómo esto se puede hacer? Y también hay creatividad, curiosamente, lo digo entre comillas, de la robótica o la inteligencia artificial. Y bueno, por todos esos factores es por los que yo en mi percepción, pues está el ajedrez en pilares. No sé si falta participar Álvaro o Valeria, si quieren participar en este momento para reaccionar a los comentarios. Te doy la palabra, Álvaro. Adelante. Sí, sí, gracias, Marco. Bueno, yo nomás aterrizar. Ya ahorita precisamente acabas de dar el punto medular de la pregunta que hace Manuel, pero también un poquito antes, ¿no? ¿Por qué esta masificación? ¿Por qué esta parte de llevar, acercar un pilar a diferentes sitios, ¿no? Sobre todo en zonas marginales? Todo surge precisamente de la visión que pueda tener una persona, ¿no? O del ganar o cada vez más derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, las personas que han estado precisamente al frente, impulsando precisamente esta parte del ajedrez, no se han quedado quietos, ¿no? Y entonces hay que recordar un poquito de cómo surge precisamente el programa Pilar, surge en la delegación Tlalpan precisamente y tratando de acercar y democratizar precisamente todos estos oficios, todo lo que las bondades que ahorita tiene Pilares y acercarlas precisamente a esas zonas donde se pueda llevar a cabo una transformación, ya, tal cual una transformación en el sentido de que tengan acceso a derechos, tengan acceso a muchas cosas que ofrece el programa. Entonces, todo surge por ahí, todo surge de la visión de las personas y sobre todo de esa parte de querer seguir conquistando espacios, conquistando derechos, ¿no? Entonces, creo que también esa parte es digna de resaltarse. Gracias. Gracias. Complementando tu comentario, sí, sí, la parte clave es que, bueno, ahí está la administración, la visión de las personas de acercar los derechos. Pero la otra mitad, digamos, del proyecto lo hacen los ciudadanos, porque puede haber un programa muy bueno, muy bondadoso, benevolente, pero si los ciudadanos no lo hacen suyo, pues se queda en eso y entonces se vuelven, como suele decirse, los elefantes blancos enormes, ¿no? Pero hasta el momento ha respondido la ciudadanía. Esperamos que así los que están ahorita con nosotros, como la audiencia o los propios usuarios de Pilares, al momento que vean lo bondadoso que es Pilares, pues puedan difundirlo más y más. Bueno, le doy finalmente la palabra a Valeria para sus reacciones a los comentarios. Adelante. Sí, Marco, pues creo yo que ha sido un gran esfuerzo en conjunto, como bien lo dicen, tanto de las autoridades que nos han prestado estos espacios que, cabe resaltar, son gratuitos y que están muy cerca de nuestras comunidades. Y por otro lado, también los docentes que están y que hemos participado dentro de esos pilares, también hemos adoptado esta parte del ajedrez como una herramienta tal cual de aprendizaje, ¿no? Eso no nos lo dicta nadie, nadie nos obliga a enseñarlo, pero sabemos que es una parte benéfica y entonces pues nos ayuda bastante a poder enseñar de una manera distinta. Otro de los esfuerzos también es el de los papás, claramente, de acercarse a los centros, de llevar a sus pequeños, que incluso entre ellos mismos se recomiendan, ¿no? Hacen comentarios así como, no, mi hijo estaba súper mal en matemáticas y mira que le han enseñado de manera diferente y hasta está jugando ajedrez y por qué no llevas al tuyo, ¿no? Comentarios muy positivos como ese es el que ha llevado también a más gente a acudir a los pilares. Y yo le quiero decir a la audiencia que por favor traten de aprovechar al máximo las actividades que tienen ahí, porque hay algunos que tienen las actividades
y no son aprovechadas. Incluso pasa cierto tiempo y pues como no hay personas que se inscriban, optan por poner otra cosa, ¿no? Algo que sí les sirva al menos a la comunidad que está alrededor. Y pues como ya lo mencionaban en los comentarios, otros que quisieran tener las actividades que por una u otra razón pues no las tienen. Pero también acérquense por ahí a las personitas que dirigen los pilares y háganles saber que requieren esta actividad para que ellos también, a su vez, puedan hacer la petición y la tengan cercana. Sí, gracias. Efectivamente, esa es la clave, ¿no? Que los ciudadanos exijan el derecho que quieren que aparezca en el Pilares y bueno, ya le tocará a la administración hacer las gestiones respectivas para atender esa demanda. ¿Me recordaste, Valeria? Dos personas, no podré decir los nombres porque no les he pedido permiso de nombrarlos, pero me acuerdo un amigo que se dedica a la política igual que yo, que le enseñé ajedrez y de repente me dijo, gracias, le dije, oye, hiciste muy bien tal acción política, ¿no? Me dijo, gracias, tú me enseñas. Le dije, no, yo no te enseñé. ¿Cómo no? Tú me enseñas ajedrez y de los movimientos, no sé qué, tuve esa inspiración, hice tal cosa. Y una anécdota más fue en la Facultad de Contaduría. Tengo mi alumnito ahí de ajedrez, de hecho fue el campeón en su momento de contaduría. Y igual, me agradeció, tenía a presentar un examen de matemáticas financieras y yo no le di de matemáticas de nada y menos de financieras. Y un día se acerca y me dice, gracias, pasé el examen que lo veía muy complicado, ¿no? Y pues dije, yo no te enseñé matemáticas y matemáticas financieras. No, sí, claro, usted en su clase, no sé qué. Y bueno, me agradeció eso. Le creo bastante que lo haya relacionado el ajedrez con la matemática, pero resalto esta parte que tiene que ver con que tengamos esa imaginación para de una disciplina pasarla a la otra y viceversa, porque nuevamente para mí son muy similares, hay mucha relación, pero este ejercicio lo pueden hacer con cualquier disciplina, ¿no? Eso lo dejo a colación para que lo investiguen como tarea moral, tiene que ver con una teoría que se llama la teoría general de sistemas, que ahorita no lo comento más porque no es el punto a debatir el día de hoy, pero bueno, esa es la razón por la cual algunas personas pueden especializarse en algo y en lo que les es difícil lo relacionen y a través de de la parte que sí conocen comprenden la que no conocían, ¿no? Bien, pues miren, entramos como digamos a la parte última, ya tenemos la apertura, sacamos nuestras piezas, en el medio juego hubo intercambios y mejor ya obtuvimos una ventaja de lo que es la partida en ajedrez. Y entonces ahora viene como la resolución, si llevamos ventaja, cómo ganar y si llevamos desventaja, cómo mantener las tablas, ¿no? Esa es como que la parte que tiene que ver en el ajedrez el final. Y acá capaz que lo que nos tendríamos que ir como mencionando como cierre o como preguntas retóricas para que la audiencia se las lleve como reflexión. eh, Bien, ¿cómo esto nos va a ayudar a que nuestros hijos o yo mismo pueda mejorar en el ajedrez, cómo puedo mejorar en la aritmética, qué me va a ayudar en la vida cotidiana? Como decía Valeria, que la aritmética es de lo más básico para aprender otras ramas de las matemáticas en otros niveles, si no lo comprendo bien, porque luego pasa eso, ¿no? Te pregunto a todos, pues saqué 6, ¿no? Saqué 6 en primaria, no pasa nada, estoy pasando y saqué 8 en secundaria, pero ya cuando ibas a bachillerato, esas lagunitas que te faltaron de aprender en primaria y secundaria, pues se reflejan. Y bueno, pues en este caso es la aritmética. ¿Qué me pueden decir de esto? Yo no sé quién quiera tomar la palabra. Valeria, que fue adelante. Sí, de verdad que sí es algo muy marcado, aunque realmente no lo consideran de esa manera, ¿eh? La gran mayoría de los chicos que tienen problemas en matemáticas justamente es por esta razón. Yo les comentaba, de verdad, yo con chicos incluso de universidad, me he regresado a esta parte básica en donde al fin ellos logran comprender esa cosa mínima que se les fue, pero gracias a eso, todo lo demás es mucho más fácil. Entonces, sí es súper importante que lo refuercen. Y si es de esta manera, pues qué mejor. Sí, porque, por ejemplo, dice, ¿no? Aprende sumas, restas, multiplicación y división primaria y secundaria, ¿no? Capaz que en primaria nada más. Y ya lo aprendí y entonces el pensamiento es, ya no lo voy a volver a pasar, ya no lo voy a volver a ver.
y estás en bachillerato y, por ejemplo, puedes ver pues la suma, resta de vectores. Si vas en la misma línea, ya en ingenierías, ahí podría Álvaro opinar, espacios vectoriales o álgebra lineal, cálculo vectorial, etcétera, pues vuelves a ver sumas, restas, multiplicación de matrices, ¿no? Y si, no sé, nos vamos a matemáticas y vemos análisis matemático, entonces otra vez suma, resta de funciones, ¿no? Y, o sea, vuelves a replicar el mismo concepto, claro, el nivel de dificultad se agranda, pero justo por no dar la justa medida de entender la parte básica, pues no se comprende temas, cosas más complejos. Y pasa lo mismo en el ajedrez, ¿no? Si no comprendo las ideas simples de movimientos de pieza, cómo funciona un alfil a comparación de un caballo, incluso entre niveles de ajedrecistas, y espero que no se sientan incómodos algunos ajedrecistas, muchos he escuchado que yo sé jugar muy bien los caballos, y les creo, efectivamente, pero la matemática, valga la y más aún con la inteligencia artificial, nos demuestra que no, incluso la teoría también lo hace referencia, que probabilísticamente es mejor tener los alfiles a los caballos, aunque aritméticamente a los dos les pongamos 3 y 3. Entonces mucha gente ha escuchado, no, yo juego muy bien con los caballos y por eso conservo los caballos. Pues siento decirle que, al menos en términos matemáticos, no descarto que siga jugando con esa percepción, pero ante los matemáticos se ha demostrado que no, que probabilísticamente son mejor los alfiles, incluso se suele decir que gana la pareja de alfiles, o si un jugador tiene los dos alfiles y la otra persona tiene los dos caballos, eso se llama la pequeña calidad, ¿no? Entonces, o sea, tener los dos alfiles contra los dos caballos es una ventaja ya a nivel élite que es más que suficiente para ganar. Decisiva, mejor compleja todavía, pero decisiva para ganar. Entonces, ese concepto es complejo. ¿Por qué? Porque empezamos con lo básico de 3 y 3 y entonces pensamos que valen lo mismo ambas piezas. Pasa lo mismo con los peones. Los peones en la fila, en los laterales, pues vale uno y uno, pero si están en el centro valen más. O si está en las primeras filas, pues valen uno, pero si está en la fila 6, la fila 7, pues ya está a punto de coronar y entonces tiene otro valor. Las computadoras, como bien lo dijo al inicio Víctor, ya la máquina te hace ese conteo y entonces ya no te da un puntaje de 0.3, 0. O sea, ya incluso de forma muy certera con decimales. Y es conceptos muy básicos de sumas, pero no logramos relacionarlos con el tablero y entonces, porque es más complejo. Pero si no aprendamos lo básico, pues no se puede aprender lo complejo como sacrificio de peón posicional. Entonces, sacrifica un peón como la posición que hace rato puse, donde el blanca sacrifica un peón para ganar, y es difícil, ¿no? Porque uno está aferradísimo que tengo un punto, y ¿por qué le voy a regalar un punto al rival, no? Pero por ahí tenemos que empezar, valorando el punto para después reestructurar nuestro cerebro y decir, vale el sacrificio, pero si no comprendemos los valores de las piezas y queremos sacrificar como Shirok o como Topal o como Fisher, pues lo único que vamos a hacer es entregar piezas y regalarlas sin compensación alguna, ¿no? Y uno ve a esos jugadores y dice, "Pues yo no sé por qué gano si juego igual que ellos, cada rato pierdo piezas, ¿no?" Bueno, Sí, adelante, Valeria, adelante. perdone. También, pues, una parte muy padre del ajedrez justamente es esta parte de que el jugar es muy independiente del ritmo de aprendizaje que tengas, ¿eh? O sea, totalmente independiente, desde el nivel básico hasta algo ya súper elaborado y como bien lo dices, competiciones, ¿no? Y este, esta parte de las matemáticas, al ser aplicadas dentro del tablero de ajedrez, es justamente lo que nos permite tener esta parte de la lógica que ya nos comentas, ¿no? Hacemos la asociación una parte con la otra y pues esto nos va a permitir lograr muchísimas cosas más. Muchas gracias. Bueno, estamos en momento para hacer una último, rescatar últimos comentarios de la audiencia. No sé si puedas tomar algunos, Manuel, si hay algunos más, sino para ir entrando a la parte de las conclusiones, porque siempre el tiempo nos gana. Sí, nos Habrá, queda media hora, Marco. Hay varios comentarios
de la audiencia. A raíz de las respuestas que han dado, han surgido muchos más comentarios. Uno de ellos es, ¿podrían hablar del valor numérico del rey como pieza de ataque? Por favor, y ahí lo dejo sobre el tintero a ver si es posible mencionar la valoración que hacía Carlos Torre, ¿no? Que era un poco distinta, ¿no? Pero bueno, eso si nos da tiempo habrá que ver porque les digo que son muchas preguntas. También quiero rescatar un comentario y una duda que tiene Claudia Lucía Hernández. Dice ella, mi hijo tiene 7 años, ya tiene reconocimiento por haber concluido el nivel de iniciación de ajedrez por parte de Pilares, Molino Tezonco, comunidad. Ahora sigue, yo le aprovecho para comentarle, bueno, para comentarle a toda la audiencia que nosotros otorgamos a las personas que así lo solicitan los reconocimientos por niveles o por taller. Tenemos taller de iniciación, taller de principiantes 1, principiantes 2, intermedios 1, intermedios 2 y avanzado. Entonces, una vez que concluyen los temas, el tallerista, el profesor o profesora que tiene, el alumno puede solicitar a través de él, se puede solicitar y se les hace llegar un reconocimiento firmado por autoridades de la Secretaría de Educación de que han concluido ese nivel. Entonces, el siguiente nivel es el de principiantes, ¿no? Para el niño. Y dice ella que tiene el niño, su hijo, problemas para memorizar multiplicaciones. Llega al resultado por conteo, pero no lo memoriza. ¿Cómo puede ayudarle el ajedrez en esto? ¿Puede ayudarle a desarrollar la memoria? Hay algunas otras preguntas. Esta, por ejemplo, un comentario de Miji Kaleatel. Saludos al doctor Álvaro Núñez. Tengo algunas preguntas a los expositores. ¿Qué habilidades matemáticas pueden mejorar con el ajedrez? ¿Cuál es la relación entre la estrategia en el ajedrez y las matemáticas? ¿Qué consejos podrían darle a alguien que quiere aprender a jugar ajedrez y mejorar sus habilidades matemáticas al mismo tiempo? Algunas de las preguntas están relacionadas, como podemos ver, y algunas ya las abordaron, ya mientras estuvieron esta pregunta. Y quiero leer también un comentario de Mauricio Núñez. Dice, en principio un juego, y podemos extrapolar a las diversas actividades de la humanidad a partir del tablero. Artes, ciencias, letras, filosofía, pedagogía, cultura. Ya en diversos conversatorios se han mencionado, se acercan desde la práctica estructurada del ajedrez. Nuestro amigo reciente fallecido, José Luis Vargas, nos acercó a disfrutar de mantener la pasión por los escaques. Aquí hago una pequeña pausa para hablar acerca de José Luis Vargas. Él fue tallerista de ajedrez de Pilares y falleció recientemente, en este año. Él fue el primer panelista que tuvimos para los conversatorios de ajedrez. Esos conversatorios que ahora realizamos con muchas temáticas de matemáticas, de física, de ajedrez y música, ajedrez y arte. El primer panelista que tuvimos fue José Luis Vargas Moreno, uno de los grandes entrenadores del ajedrez en la ciudad y con quien realizamos algunos acercamientos del ajedrez con la literatura, sobre todo, ¿no? La literatura, la poesía, ¿no? Entonces, pues quiero brindarle ese reconocimiento a José Luis Vargas y agradecer a Mauricio Núñez por su comentario. Y por último, Víctor Herrera nos dice que si Mariana podría platicarnos acerca de qué tan difícil es enseñar matemáticas a grupos interdisciplinarios y si ven un avance de las personas que toman el taller de ajedrez. O sea, si a partir de tomar el taller de ajedrez se les facilitan las matemáticas. Y bueno, el último comentario, Daniel Casares. El ajedrez no es difícil de aprender en los movimientos. Lo difícil es aprender las tácticas para poder ganar. Y también nos pregunta si eventualmente se ha pensado en incorporar al cubo Rubik, que también ayuda a los niños en temas cognitivos, no supongo que se refiere.
Entonces, ahí le respondo que sí, que se ha pensado eventualmente y es probable que en un futuro tengamos algunos talleristas de cubo Rubik. Y ya les dejo la palabra para que puedan ustedes rescatar algunas de las preguntas y comentarnos al respecto. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Pues no sé quién quiera reaccionar, me lo haría al final. Entonces, no sé. Álvaro, adelante, Álvaro. Sí, sí, bueno, agradecer ahí a las participaciones de todos los que nos están siguiendo. Y bueno, la verdad es que me emociona esta parte de que se tenga ese contacto precisamente con la parte que se sirva de homenaje y que la comunidad, como decías, Marco, está participando, ¿no? Entonces, creo que eso está perfecto. Yo nomás quiero, ahora sí que en las conclusiones, en el final, en el cierre, ¿no? Pues nada más rescatar esta parte. Espero que el conversatorio haya servido precisamente pues para hacer evidente las ventajas, todo lo que tiene el ajedrez como bondades en el desarrollo humano, en el desarrollo de la persona, en el desarrollo de los niños, en el desarrollo sí, en general del humano, ¿no? Entonces, acérquense, existen estos espacios, ya están formados, ¿no? Acérquense apropiense de los pilares, ¿no? Existen gente, de verdad, me consta, gente profesional que está enfrente de los talleres, ¿no? Y que están ahí precisamente haciendo el esfuerzo por estar aprendiendo. Y tanto es que pues, ahí llega la diversidad de personas y se atiende y de una forma muy cordial, ¿no? Entonces, esa parte creo que con eso cerraría, ¿no? Mi participación y agradezco a todos. Hasta luego. Sí, muchas gracias, Víctor. Adelante, Mariana, tus reacciones y como ir cerrando conclusiones de este conversatorio. Adelante. Pues muchas gracias por la oportunidad de que se nos ha brindado como para venir a hablar de matemáticas y ajedrez. Y por último, pues ya nada más respondiendo a la pregunta del compañero. Es muy difícil, pero hay grandes ventajas. Por ejemplo, entre la gente que se dedicó al ajedrez y las matemáticas. Son mejores en álgebra, en topología, en aritmética, en teoría de modelos, en teoría de números, pero de modelos predictivos, en distribuciones normales, que es parte de estadística y probabilidad. También son, bueno, me parece que también en teoría de números y en ecuaciones diferenciales, porque muchos de los movimientos hacen que dejes una pieza imparcial y todo lo demás se mueva. Entonces, perdón, se queda inerte. Entonces se ve muy bonito esos cambios. La verdad es que yo espero también la mayoría de las personas que se acerquen a los pilares y todo, pues aprovechen de todas estas actividades. Al final del día fueron creadas por y para la comunidad. Nosotros también somos parte de la comunidad y al menos nosotros como científicos juramos servir a la sociedad y pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Espero les haya gustado y pues sigamos en contacto. Sí, muchas gracias. Eh, Ahí les recuerdo, al inicio de la presentación del conversatorio puse un link donde ahí participó uno de nuestro como primer ponente que comentó Manuel, que desafortunadamente falleció, y va relacionado con el tema de matemáticas, y ahí nombramos, no sé, alrededor de 20 ramas relacionadas, como más, además de las que acaba de comentar Mariana. Bueno, te doy la palabra, Víctor, para ir tus reacciones y comentarios y conclusiones. Bueno, pues primero agradecerle al público y a ustedes por la invitación. Mira, hay varios comentarios que me llaman mucho la atención, sobre todo el que comenta la mamá que tiene un niño de 7 años y que le cuesta mucho las tablas de multiplicar y que si el ajedrez le va a funcionar. Eh, bueno, a mí lo que me gustaría comentar sobre al respecto es lo siguiente. Em, es muy difícil que si no tienes la experiencia, o sea, que si no has practicado esto del el ajedrez, por ejemplo, y, y no te hayas involucrado un poquito, pues como que veas la solución inmediata. O sea, en la ciencia no existen las soluciones inmediatas. Yo lo veo, por ejemplo, con mis estudiantes, que les dejas un examen, les pones fecha para hacer el examen
No, entonces traen ahí unos rezagos de enseñanza, de aprendizaje, que no es lo mismo de conocimientos. Entonces, uno de sus rezagos es no poner en práctica lo que te enseña el profesor, no repasar, no hacer la tarea. Y y no falta el chico que, bueno, pues, mencionamos aquí al youtuber de Julio Profe, y dicen, con 5 minutos de Julio Profe, yo ya la hice y ya paso el examen de matemáticas. Y yo te lo digo como matemático, no va a funcionar. Así no funcionan las cosas. Yo creo que hay que ser muy constantes. Las matemáticas es para la gente que es resistente. Es por eso que es muy difícil las matemáticas. No es para la gente talentosa, no es para la gente brillante. O sea, yo es algo que he notado, es más bien para la gente resistente, es para la gente que quiere aprender. Este, y bueno, sí le va a funcionar a este chico el ajedrez para entender las matemáticas, pero no le va a funcionar en específico para un área. Es por eso que son estos conversatorios. Lo que sí es importante es ver que ahorita se está abriendo un puente y que la gente aproveche ese puente, que si ya identificaste que tu chico tiene problemas de multiplicar, acércate a un Pilares, habla con los que atienden el Pilares y dile, bueno, mi hijo tiene problemas para multiplicar, ¿no? Si tú quieres que tu hijo tenga ventajas en el aprendizaje, en la memorización, en en el desarrollo de teorías, eh, incluso empíricas, ¿no? Entonces, llévalo a jugar ajedrez. Pero si tú no lo llevaste a jugar ajedrez, si tu hijo no tiene jugando ajedrez un tiempo, no vas a notar las ventajas, no vas a verlo inmediatamente, ¿sí? Entonces, porque suena que, no, pues es que lo llevé a 2 clases de ajedrez y no le funcionó, sigue siendo malo en matemáticas. No, no va a funcionar en ningún momento así la vida, ¿no? Y yo creo que, no sé si me escuchaste, la vida. O sea, la vida no funciona así. La vida no son soluciones inmediatas. Y es lo que yo trato de enseñarle a los chicos en la preparatoria. No va a ser de solución inmediata, es constancia. Ustedes tienen de ir construyendo esos ladrillitos, ¿no? A lo mejor el chico aprende a mover las piezas, a lo mejor el chico aprende a una apertura, a lo mejor el chico aprende a responder a E4, a lo mejor el chico aprende a responder a una defensa india, a lo mejor el chico aprende qué es el medio juego. O sea, lo que le estamos enseñando aquí, ¿no? O sea, de que hay apertura, medio juego y final. Y a lo mejor el chico se vuelve experto en solucionar problemas de ajedrez, ¿no? Entonces, eso le va a ir dejando poco a poco algo, pero no es tan fácil. Nosotros somos especialistas, estamos viendo que hay gente de ingenieros en sistemas, gente de la Facultad de Ciencias, que nos ha llevado años estudiando la materia, y en mi caso particular ya he tenido mis añitos estudiando ajedrez. Y me ha costado trabajo a mí como especialista relacionarlos, ¿no? O sea, tengo que ponerme a pensar, a reflexionar durante mi práctica docente, todo lo que he tenido que enseñar, todo lo que he tenido que aprender y todo lo que me falta por enseñar y por aprender. Eh, pero yo te podría decir a estas alturas que sí, el ajedrez está relacionado con las matemáticas, que si tú me preguntas, el ajedrez le va a servir no tan solo para aprender matemáticas, te va a servir para aprender otras cosas. Es lo que te va a dejar, ¿no? Entonces, el defecto de profesión, lo que se dice por ahí, ¿no? Si tú te dedicas a algo como si fuese una profesión, esto te va a dejar algo. Y, e incluso para cuando vayas a buscar trabajo. Cuando vais a buscar trabajo, si tú eres una persona que ya tiene ciertos conocimientos, cierta técnica, cierta paciencia, eres un niño, que eres una persona que desde niño lee libros de ajedrez, entonces te vuelves analítico.
y te toca un trabajo en donde tienes que ser analítico, entonces ya buscaste un trabajo en donde vas a encontrar ventajas que adquiriste sobre las demás personas. Pero estas no se van a adquirir de la noche a la mañana, tienes que echarle ganas, tienes que, en echarle ganas no me gusta esa palabra, pero tienes que practicar, ¿no? Tienes que ser fuerte en esa disciplina y vas a ver que tarde que temprano, va a haber un efecto inmediato, que diga, va a haber un efecto de mediano a largo plazo, que tú vas a decir, ah, caray, sí funciona. Pero ese es, digamos que el regalo que te va a dar la vida. Sí, es que vas a tardar años en abrir ese regalito, pero cuando lo veas te vas a emocionar y va a valer la pena. Entonces, eso hace pensar, pues, que la gente vea que entonces el proyecto de Pilares tiene que ser un proyecto que acompañe desde la niñez hasta, lo dijo la compañera, atiende desde niños hasta adultos. Entonces, este no debe de ser un proyecto que nació por una idea, sino que debe ser un proyecto que no más dure un sexenio, sino que un proyecto que tenga que durar para siempre, ¿no? O sea, y que se debe de ir embelleciendo y se debe ir fortaleciendo. Entonces, no sé si te diste cuenta, esta pregunta me llamó mucho la atención porque es un niño quien hizo, una mamá que hizo una pregunta a través de ayuda de un niño, y entonces estamos viendo que es un niño que requiere que se le ayude en mucho tiempo. Entonces hay que acompañar a la población durante un buen rato de su vida para ayudarles, para que sientan el beneficio. Bueno, esa sería como que mi participación. Espero no haberme Gracias. debrayado tanto. No, bastante bien. Y además quisiera complementar porque fuiste bastante detallista. Mi experiencia, como suele decirse la frase, cada quien cuenta cómo le fue en la feria. Me platico un poco de mi descripción. Soy matemático, soy ingeniero, soy actuario, disciplinas que van con las matemáticas y lo comento sin sentirme mal y bien, sino yo, por ejemplo, las tablas de multiplicar, por ejemplo, la tabla de multiplicar la 7, la tabla número 7, la aprendí en bachillerato. Y y justo, digamos que en primaria, secundaria me di cuenta que era hábil en matemáticas, o eso pensé hasta cierto punto, porque no tengo memoria. Es decir, curiosamente suelo decirlo, a menos en mi percepción, que no tener memoria se vuelve una habilidad para aprender matemáticas, porque te obliga a reflexionar, es decir, no aprenderte las fórmulas, sino entender de dónde surgen. Y entonces ahí estás haciendo reflexión, ahí estás haciendo análisis, como lo dice Víctor. En cambio, si te lo aprendes todo de forma memorizada, realmente no estás aprendiendo, estás memorizando. Entonces, si alguien, creo que lo comentó la mamá, que lo entiende muy bien cuando está haciendo la secuencia de las sumas y entonces entiende las tablas, está aprendiendo, o sea, realmente está aprendiendo matemáticas. Desafortunadamente, a veces se premia a quien responde rápido. Y en la ciencia, en general, no es que el que responde rápido, es el que entienda la reflexión, el procedimiento y ya habrá en su momento, como el caso de Álvaro, que es ingeniero, que ahí sí requiere ser eficaz, porque si te equivocas ahí, pues se cae un puente, se cae el avión, ¿no? Pues ahí no se vale equivocarte. Pero en la parte como ciencia, la matemática, y lo puedo decir incluso al menos del enfoque del ajedrez como ciencia, lo más importante es el proceso. Si ya lo ves al ajedrez como deporte, entonces ya es el resultado. No sé si me explico. Pero el ajedrez como ciencia, las matemáticas como ciencia, lo importante es el proceso y el proceso no requiere de memorizar. En todo caso, de la memoria abstracta, que ese es otro cantar, que es ver escenarios futuros que no necesariamente se van a dar, pero no de los escenarios que ya pasaron, o de grabar fórmulas o grabar patrones, porque no es aprender ni ajedrez ni es aprender matemáticas, solo es memorizar. Por eso yo digo que en ciencias decimos que un chiste que suele darse en ciencias es que los matemáticos son todos unos caballeros, porque no tienen memoria. Bueno, le doy la palabra para que dé su reacción y comentarios de, de Mariana, y porque ya nos queda muy poco tiempo. Adelante, Mariana. Valeria Marco. Ah, Valeria es la que falta por su conclusión. Adelante, perdón, entonces, adelante, Valeria. Tienes tu micrófono apagado. Ah, ya está.
Perdón, no reaccionaba. Sí, pues es que en realidad esa es la labor más grande que hemos tenido en los últimos años los docentes, ¿no? El hecho de que no sea la educación como solía ser, todo mediante eh, conocimientos memorizados como tal. ¿No? Estamos enseñándoles a los chicos a pensar de manera lógica, a entender el por qué y para qué de lo que se está aprendiendo, ya que todos estos conocimientos, pues al final deben de ser incluidos en nuestra vida cotidiana, ¿vale? Entonces, sí, si los chicos lo aprenden de una manera lógica, pues no tiene caso que lo memoricen. Y en cuanto a si le va a ayudar el ajedrez, por supuesto que le va a ayudar, como bien nos decía el compañero, no es de manera inmediata, pero sí con la práctica, ¿qué es lo que va a generar? Su agilidad mental. Y una vez que tenga esta agilidad mental, va a poder resolver problemas matemáticos, mentales, de manera mucho más rápida. Y entonces va a tener el resultado que, que busca, ¿no? Hay que recordar también que pues ahora afortunadamente en estos últimos años se han tomado en cuenta las diferentes formas de aprendizaje, ¿no? Que tienen los chicos. Entonces, yo se los dejaría como tarea a los papás identificar cuál es la forma de aprendizaje que tienen sus niños. Recordemos que es de manera visual, de manera auditiva, de manera verbal y la más complicada de todas, de manera kinestésica, que son todas estas personitas que requieren de tener el conocimiento de manera física. Ellos necesitan tenerlo tangible, necesitan experimentar, necesitan hacer pruebas, necesitan tenerlo en sus manos. Para ellos no funciona el famoso, imagínate que tienes tal o cual y entonces ellos no aprenden así. Y en este tipo de personas, el ajedrez de verdad es una herramienta increíble para ellos. Otra de las cosas es que tanto niños pequeños como adultos que tuvieron malas experiencias con las matemáticas, cada vez que tú les mencionas la palabra matemáticas, generan un bloqueo mental. Así de simple, bloqueo, ¿no? Porque es, ay, otra vez, es muy difícil, es que no entiendo, es que, porque siempre todo tiene que ver con matemáticas. Ese tipo de bloqueos que genera como tal la palabra matemáticas, nosotros de alguna manera lo minimizamos cuando en lugar de matemáticas tenemos un juego de ajedrez, ¿no? Permite su apertura mental y que con ello más conocimientos entren de manera, ¿cuál sería la palabra correcta? Más amigable. Sí, mucho más amigable, mucho más natural, en realidad. Pues muchas gracias. Ya se nos acaba el tiempo. Tengo que pasar a la parte de los agradecimientos. De entrada les agradezco a cada uno de los panelistas que nos acompañaron el día de hoy, al doctor Álvaro, al maestro Víctor, la maestra Valeria y nuestra docente en Pilares, Mariana, que estuvieron acompañándonos. Y finalmente, pues paso con lo que tiene que ver con las conclusiones. Esperamos que lo hayan disfrutado y que los demás, los temas abordados y las opiniones aquí vertidas les haya resultado de interés. Pues para invitarlos que nos acompañen al siguiente conversatorio. Posiblemente se realicen en 2 meses y posiblemente el tema sea ajedrez y combinatoria, otra rama de las matemáticas. Y por último, no por ello más importante, agradecer el apoyo que nos brinda detrás de cámaras en todo el equipo, su dirección de comunicación educativa y comunitaria, en especial a Joaquín Muriedas y la que encabeza el área, Luz de Alba Riande. Sin su apoyo no serían posibles estos conversatorios. Les recordamos que esta es una de las tantas incontables actividades del programa Pilares del Gobierno de la Ciudad, encabezado por la jefa de gobierno. Y sin más, pues lo esperamos en el mes de junio, el tema de ajedrez y combinatoria. Y antes de despedirnos como tal la transmisión, quisiera volver a presentar nuestra presentación para hacerles alusión a los datos de los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Ahí ya tienes a Álvaro, a Mariana, a Valeria, a Víctor.
Y nuevamente las páginas de Sectei y de Pilares, donde pueden encontrar mucho más información de todo lo que ofrece Pilares. Y les reitero la página de los primeros conversatorios donde participó nuestro profesor y entrenador de ajedrez. Y que bueno, tenemos también este espacio como un pequeño homenaje hacia él y pueden en ese conversatorio escuchar parte de la filosofía que nos otorgaba de Pilares. Y sin más por el momento, pues lo esperamos en un par de meses más para otro conversatorio ya tradicional de esta área. Y sin más, más palabras, pues adiós a todo el mundo. Gracias.